Amigos, una semana más, una lección más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. De momento disfrutando y queriéndola compartir. Yo también y mucho. A mí esta lección me está sorprendiendo la cantidad de temas que tiene para sacar y para difundir. Yo pensaba que era mucho más musical. Sí. Sin embargo, me sorprendió gratamente en el aspecto de que hay mucha tela que cortar aquí. Es tan infinita como el propio autor de ella, que es Dios. Su amor es inagotable. Sí, así es. Y de eso vamos a hablar. Grande, grande hasta los cielos. Yo creo que no se refiere a estos cielos, sino a los cielos, ¿sabes? Al universo. Exacto. Sí, yo cuando leí este título, Tu amor es tan grande hasta los cielos, lo primero que me viene a la cabeza pues es mi hijo, ¿vale? Mi hijo Efraín, cuando me dice, mamá, es que te quiero como el cielo. Él me lo dice así, ¿no? Te dice. Para él, su espacio más grande, lo que más abarca su mirada, pues es el cielo, ¿vale? Su espacio más abarcante. Entonces, quiere decir eso, que es algo imposible de medir, es inconmensurable. Vamos a esa palabreja, ¿no? Imposible de medir. Y el amor de Dios es así. El amor de Dios es incondicional, es inmutable, es eterno. Y sobre todo tiene dos características. Una es la misericordia y otra es el perdón, que van unidas, por supuesto, una de la mano de la otra. Y si vamos un poquito al concepto de la misericordia, que es lo que trata esta lección, podemos empezar leyendo el versículo de memoria, que ya pues ahí descubrimos mucho acerca de este concepto. Dice en Salmos 57, 9 y 10, «Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones». Esto me llama ya de por sí la atención, ¿no? Porque cuando oímos la lección de cantar en tierra extraña, era todo lo contrario. Les daba vergüenza poder deshonrar a Dios entre las naciones paganas, ¿no? Sin embargo, aquí es como que le da igual. Él quiere proclamar el descubrimiento que ha hecho y que Dios es eterno, que Dios es amor, y cantarlo entre todo el mundo. Luego nos dice, porque tu amor es grande hasta los cielos, es inconmensurable, y hasta las nubes tu fidelidad. Entonces aquí vemos el concepto de misericordia, ¿no? Que es muy interesante. Si vamos a la palabra etimológicamente hablando, misericordia se compone de dos palabras del latín. Una es miserere y la otra es cardio. Miserere quiere decir miserable, quiere decir miseria, quiere decir necesidad. Por ejemplo, no sé si alguna vez habréis escuchado, ¿no? Es que le ha dado un cólico miserere. ¿Qué quiere decir esto? Eso es una peritonitis, una oclusión intestinal, una enfermedad que te lleva a la muerte. Entonces, esas personas es un dolor tan intenso que se sienten tan miserables que aclaman a Dios que les libre de ese dolor porque saben que si no, pues van a morir a no ser que haya una intervención médica. Y luego, eso se aclaman a Dios por el dolor que tienen y porque se sienten miserables totalmente si no hay... Has evocado una obra de Víctor Hugo, Los Miserables, Sí, claro. donde además aparece un concepto de perdón. Cuando lo quieren enjuiciar y dicen, no, se lo he dado yo, para darle libertad, una nueva oportunidad, que al final es el perdón lo que nos trae, el perdón que Dios nos ofrece. Esa nueva, vuélvelo a empezar, tienes tu vida por delante, sabes dónde te has equivocado, no regreses a esos pasos, camina de nuevo. A mí siempre me ha maravillado, como expresión histórica del perdón, cuando se encuentra Jesús con un caso altamente complicado, la adúltera, ¿no? En una sociedad machista, sexista, o sea, que no tenía grandes virtudes, y Jesús rompe esquemas, deshace muros de separación, de indignidad, trata a la persona con suma delicadeza. A mí me enamora, ¿no? Porque dice, ni yo te condeno. Sí. Ahora que dices a... Tengo que continuar con lo que había empezado. Perdón. Que estaba hablando de la palabra misericordia y que estaba formado por dos palabras. Había explicado la que era miserere y luego cardio, que viene del corazón, ¿vale? Entonces misericórdia, miserere, cardio, quiere decir un corazón compasivo, que es lo que estabas diciendo, ¿vale? Pues Jesús eso muestra una misericordia, un amor hacia su pueblo, hacia el pueblo de Israel y en definitiva hacia todo su pueblo, que no se puede medir, no tiene límites. Y si lo leemos en el Salmo 136, también me gustaría que leyéramos ese salmo un poquito, porque es muy aclaratorio. Lo curioso de él
es que el estribillo se repite un montón de veces, porque su amor es para siempre, porque su amor es para siempre, porque su misericordia, ese corazón compasivo, ese perdón compasivo es para siempre. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Que aunque somos unos desastres, pues Dios nos va a perdonar y es eterno, ¿no? Esa misericordia que tiene. Tú mencionaste a Víctor Hugo antes. Él tiene 2 grandes obras, Los Miserables, La misericordia y la muerte del obispo de Evin, cuando libera a Jean Valjean por haberle robado los artefactos de plata. Y la segunda obra, que tiene muy conocida también, es una obra que se llama El jorobado de Notre Dame, donde aborda el mismo tema de aquellos más necesitados, que él les muestra misericordia. Hay una chica que todos conocemos, que es Esmeralda, que es gitana, es muy perseguida por eso. Entonces ya hay un momento de la hora donde ya ora a Dios o a la autoridad suprema para que le dé misericordia por todo lo que está sufriendo. Es un tema que él le gusta y recurre mucho, porque sus 2 obras principales hablan prácticamente de lo mismo. Si retomásemos la escena para mí maravillosa del perdón divino en Jesús y de la compasión, de ese sentimiento de empatía con esa persona allí humillada, ¿no? Hoy en día sería un delito hacer esto. Algo hemos avanzado gracias también a nuestras sociedades, pero es muy curioso porque desde el punto de vista de la lógica formal, como filósofo, me encanta ver la estructura que crea Jesús. Nosotros A o B, o si soy de este equipo, no soy del otro. Si me pongo un color blanco, no me pongo un color amarillo. No sé cómo decirlo, ¿no? Funcionamos mucho, llueve o no llueve. Sin embargo, él pone el silogismo. Si se da esta causa, entonces A o B, elige tú qué quieres hacer con la piedra. Pero claro, ¿qué está haciendo Jesús ahí? ¿Solo salvando la vida física, la dignidad y recuperar la dignidad para esa persona? ¿O haciendo que esos que iban de justos y se habían pasado a justicieros regresen al camino de la ley, de la Torá, que él ha venido a cumplir y a interpretar y a enseñar? Y por lo tanto a corregir un exceso de fanatismo religioso. Claro. Porque no les permite, delante de él, asesinar a nadie. Por lo tanto, les está haciendo lo que quieren ser justos. Pues si eres justo, no condenes. No es justo ni a uno, menos mal que tiene misericordia. Sí. Milka, voy a complementar un poquito lo que dijiste. Sí. En nuestra actualidad, según el escenario de Oxford, misericordia se define como compasión o perdón mostrados hacia alguien a quien se tiene el poder de castigar o dañar. Ojo. Hacia alguien que se tiene el poder de castigar o dañar. Y en hebreo utiliza varias palabras, no solamente una, porque el hebreo en este aspecto es mucho más rico que el castellano. Pero la palabra que más utiliza Salmos de misericordia es una palabra que se llama Hesed. Y simboliza, se entiende mejor dicho, como bondad amorosa. Y siempre que sale Hesed, está orientada a los pobres, a los huérfanos y a los necesitados, como leíamos antes, en las lecciones pasadas. Es decir, que Cristo siempre está pendiente de esto y nos pide misericordia. ¿Saben, amigos? Cuando una iglesia piensa que tiene el control de la vida sobre alguien a quien puede lastimar y hacerle daño, ese no es el espíritu de Cristo. Y, de hecho, ni siquiera antes hablábamos de la realeza, ¿no? De Dios como rey, bajo esa metáfora, ese título, ese espacio, porque también habitamos con personas que ostentan el poder. Y es curioso que como el rey David, ¿de acuerdo? Comete un grave error. Ya sé dónde quieres ir. Sí, al Salmo 51, ¿no? Sí, varios, porque... De profundis, ¿no? Este es mi salmo prácticamente favorito, parte del 119 y 150 de la Biblia, por lo que simboliza aquí. Comete muchos errores. Pero justo este salmo es uno de los pocos donde dice por qué David lo escribe. David lo escribe, aquí la perícopa está muy clara. Después que se llegó a Betsabé y vino el profeta Natán a verle. O sea, en ese punto de clímax está David en su vida, en el punto más bajo que podía haber caído. Y fijémonos que enlaza con el relato de la escena de Jesús. Se pasa de justiciero. Sí. El tal debe morir. Dice, pero el tal eres tú. Y entonces ya cambia, porque es más fácil aplicar en tercera persona el castigo que me lo apliquen en primera persona a mí o a un ser querido. Porque él también
exculpó a un hijo y luego eso generó lo que generó, ¿no? Discordias y demás. Pero me encanta cuando dice, ten compasión de mí. O sea, siente conmigo mi dolor. Me he equivocado y no puedo hacer nada. Límpiame tú de mi maldad. Y utilizó un hisopo incluso. Sí, ¿no? Que lo purifique con hisopo para ser limpio y será más blanco que la nieve. Es que David había cometido pecados muy graves ante los hombres. Porque claro, los 10 mandamientos se componen de 4 mandamientos que son para Dios y 6 para los hombres. Es verdad que todos los mandamientos, la transgresión de cualquier mandamiento, todos llevan a lo mismo. Llevan a la muerte. Para Dios todos los pecados son iguales. Pero para la sociedad no es lo mismo. O sea, adulterio, mentiras, asesinato, son pecados muy graves, abuso de poder. Sí. Entonces esas consecuencias, o sea, él estaba atormentado por la culpabilidad que él tenía de haber cometido esos pecados tan graves, ¿no? No solo ante Dios, sino también ante la sociedad. Y David lo que hace es apelar para que no lo trate conforme a su pecado, conforme a él se merecería. Es que si lo leemos en el Salmo 103, por favor, buscarlo. Sí. Es que es muy... Salmo 103... A partir del 8... El 10, más o menos. ¿Quieres que lea a partir del 8? Vale. Dice, el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor. No nos reprende sin término, ni su ira es eterna. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan intenso es su amor por los que le honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del oriente el occidente. El Señor, con los que le honran, es tan tierno como un padre o una madre, diríamos hoy, con sus hijos o sus hijas. Me recuerda a la parábola del hijo pródigo. Es clavada. O sea, el hijo pródigo le pide la parte de su herencia, el padre se va, lo malgasta, lo tira todo por la borda y entonces cuando se da cuenta del error que ha cometido, del pecado que ha cometido contra su casa, contra su padre, se arrepiente y vuelve otra vez. Y vuelve, pero lo curioso es que le dice, padre, he pecado contra ti, hazme tu siervo. No como me merezco, yo no quiero que me trates como tu hijo, sino que hazme como tu siervo, porque sé que aun el menor de esta casa, el siervo, va a estar mejor tratado que... Y eso ya era misericordia, ¿eh? Exacto. Lo que le estaba pidiendo el hijo. Y hijo. el padre le dice no, le hace un banquete, le hace una fiesta, le pone las mejores ropas, mata un cordero y le dice no, tú eres mi hijo y te voy a tratar como lo que eres. ¿Vale? O sea, es eso, es la misericordia, el perdón. No lo merecemos. No lo merecemos. No lo merecemos. Por eso dice Yo no Pablo, merezco que Dios me trate como me trata. No lo merezco. Por eso dice Pablo que somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Y una de estas es cantar el amor hecho perdón de Dios. Porque hay una cosa muy... ¿Qué piensas de la culpa? ¿La culpa? Sí, porque el perdón... La culpa es satánica 100%. Cristo nunca culpó a nadie, incluso cuando podía haberlo hecho. Satanás es el que nos culpa. Cristo nos quiere liberar de la culpa. Es que es sufrimiento, la culpa es sufrimiento. Él nos quiere liberar de la culpa, totalmente. La culpa es un sentimiento que una vez que está en ti es muy difícil dejarlo ir. ¿Habéis conocido a alguna persona que no la haya experimentado? No. La verdad es que no, todos nos sentimos culpables. Nos estamos delatando. Somos culpables. Sí, claro. Pero eso sí. Dios nos perdona y los pecados que tenemos los borra, los hace blancos como la nieve. Es que... La metáfora de que los envía al fondo del océano, donde se sabe hoy en día que es inaccesible, que no entra ni la luz, que no hay nada allí, que sí. El hombre no puede llegar, cogerlos y instrumentalizarlos en tu contra. Esa metáfora me parece una preciosidad, tan inmensa como los cielos, es su amor, aleja así nuestras culpas a lo más profundo de la fosa, ¿no? Mi amigo Martín hizo una canción para un musical donde él aborda el tema de la culpa de Adán y Eva cuando pecaron contra Dios. Pero lo aborda es un tema muy interesante. Entonces él aborda el pecado de ellos como el mío. Cuando yo le he fallado a Cristo, que por supuesto que lo he hecho muchas veces, siento tanta vergüenza que no quiero encontrarme con Él. No quiero que me mire con esos ojos que sé que me está mirando. Igual que Adán y Eva. Sí, es lo mismo. Sí. O sea, no quiero verlo, no porque lo rechace, sino por la vergüenza que me da a mí de haberle fallado, sabiendo que le estaba fallando deliberadamente. Es muy curioso, es terrible. Es muy duro esto.
Entonces la culpa, podríamos utilizar la metáfora de el escudo que me quiere ocultar de la mirada divina porque no soporto mi propia mirada. No me soporto ante mí mismo. Me veo como no me gusta y entonces me autoprotejo, me encierro para que Dios no me vea. Pero eso ha permitido que alguien como Freud, como Nietzsche, como tantos otros materialistas, filósofos que no creen en Dios, lo instrumentalicen en contra de la religión. Porque si hay un bien, un mal, una ley que regula esa conducta y tú fracasas, entonces generas una culpa en ti. Y esa culpa puede ser patológica. Puedes llevarte a la pérdida de salud mental. Y yo utilizo una metáfora y es, la culpa es como una termita. Si no la afrontas, como David, gracias a Natán, gracias a Dios, que se preocupó de restaurarlo, te va a devorar por dentro. Y toda tu personalidad, toda tu autoestima, toda tu imagen, todo aquello que nos puede acercar a Dios, te lo va a comer poco a poco, hasta destruirte. Lo que me encanta de Cristo, de Jesús, de Dios, es que cuando cometemos esto, que vamos delante de Él, Él no nos condena ni nos saca nada en cara. No nos dice, otra vez, en serio, después de todo lo que he hecho por ti. No, de hecho, se lo olvida. Si yo le digo a Cristo ahora, Señor, ¿qué hice yo ayer mal? Y ya le pido perdón, yo estoy seguro que me dirá, no me acuerdo. Menos mal que no mira mis pecados. El Salmo 130 lo dice. Especialmente el versículo 1 del 1 al 8. Léelo del 1 al 8 que es muy interesante. Okay. Sí, porque es que el 8 es muy interesante también. De lo profundo, Jehová, te clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo en Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en Jehová más que los centinelas la mañana, más que los vigilantes la mañana. Espere Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Redimirá a Israel de todos sus pecados. O sea, ya el salmista no está pensando egoístamente, no está pensando solamente en su pecado, sino que está pensando en que Dios redima los pecados de todo su pueblo, de todo Israel, de toda la humanidad. Piensa en el bienestar colectivo, no solamente en el bienestar personal. Nosotros muchas veces cuando oramos porque Dios me libre de mi pecado, porque Dios me perdone. Para sentirnos bien con nosotros mismos otra vez. Es muy hedonista a veces. Exacto, somos egoístas, pero qué bonito es, exactamente, egocéntricos. Qué bonito es seguir este ejemplo, ¿no? Y poder interceder por las personas que incluso no conocen a Dios como nosotros, pero que queremos también que lo conozcan y que sean salvas. Que Dios redima a todo su pueblo de Israel y que contra más personas se puedan sumar a su pueblo, mejor interceder por todas las personas. Cuando en el Colegio Urgel hicimos un año bíblico, por decirlo así, el Plan Máster de Desarrollo Espiritual, que esto viene de Conferencia General, desde hace ya bastantes años, elegimos los evangelios. El versículo en la encuesta que salía prioritario era Juan 3:16. De todos los evangelios, 16 y 17 es precioso, pero se quedan muchos en el 16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, bueno, 17 dice para salvar, pero el 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida. Y no vino para condenar, sino para salvar, para dar una nueva oportunidad, un nuevo perdón. Contra más seamos, mejor. Y los adolescentes, niños de primaria y tal que votaron, al final era ese el que más gustaba. Qué es bonito, curioso, ¿eh? Qué bonito. Es como el eslogan de qué es el cristianismo, qué era Israel, porque no es el Israel que sale en las noticias. Vamos a contextualizar con todo lo que está pasando. Es el Israel espiritual. Somos todos. Como dice Pablo, que era israelita también. ¿De acuerdo? Hay que contextualizar las épocas, los contextos, para no confundir, ¿no? Sí. Todo y que hablemos a una comunidad de creyentes, que es la nuestra, pero quién sabe quién nos verá, y por eso vale la pena hacer esta salvedad. Menos mal que Dios no mira nuestros pecados, como dice aquí. Menos mal. Incluso me recuerda cuando David hace el censo del pueblo, que el profeta se le aparece y le dice, ¿quieres que las consecuencias estén en manos de los hombres o en manos de Dios? ¿Recordáis la respuesta de David? Sí. Dice, mejor me es estar en manos de Dios que en manos de los hombres. No. Entonces escoge en manos de Dios. Fue muy sabio. Yo, ahora mismo que sé todo esto, también lo hubiera hecho, porque Dios no se venga de mí. No.
aunque las consecuencias de mis errores son mías y no hay que me las pueda quitar. Dios no me machaca y no se venga, sino que me ayuda. Y es curioso que muchas veces explica las consecuencias de nuestras acciones bajo esa ley de causa-efecto y decimos, Dios ha castigado, ¿ves? Como la hizo, la paga. No, le está diciendo, mira, vas a pasar por aquí, inevitablemente, este es tu error, estas son tus consecuencias, pero yo voy a estar aquí, como tú bien dices, y como muy bien, sabiamente pide David, mejor contigo pasar este trago que sin ti. ¿Les parece que David está arrepentido realmente en este momento de su vida? Lo que es difícil de entender... En este momento de su vida puede ser que sí. Yo diría que sí, Ya porque aquí David tocó fondo. Vida, este es el error más grave que comete de aquí en adelante. Y pide volver a llevar a las personas como rey delante del pueblo de Dios y que esa deshonra le sea quitada. Y pasa algo muy curioso porque después cambia de perspectiva y entonces comienza a alabar a Dios. Es lo que decíamos antes, ¿no? Cambia del lamento a la alabanza. Exacto. Se vuelve a repetir el mismo tema, ¿no? Pero es que es así. Si leemos el Salmo 113, 113, 4 y 5, por ejemplo, dice: excelso sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos su gloria. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que habita en las alturas? O sea, nos está diciendo que es un Dios majestuoso, un Dios que está en lo alto, pero que ya cuando vino a este mundo a nacer se humilló por primera vez al venir a este mundo a nacer y dejar su cielo en las alturas. Actualmente lo mismo, Él nos mira desde el cielo, nos está mirando constantemente, se humilla. Yo cada vez que pienso en que Jesús pasó su calvario en la tierra cuando murió, pero es que en el cielo sigue pasando un calvario por culpa nuestra, porque a pesar de que allí todo es idílico, es perfecto, no hay pecado, no hay maldad, viven en armonía, pero está mirándonos desde el alto cielo todo lo que hacemos, todo el mal que hay en este mundo. Entonces sigue pasando un calvario allí, en el cielo. Eso me produce tanto dolor, me desconsuela tanto, ¿no? que no sé, que siga sufriendo. Hasta que el conflicto no llegue a su final, yo creo que Jesús no estará tranquilo. No. Hay un versículo en la Biblia que en el Nuevo Testamento que lo aborda Pablo, que engloba muy bien este milagro, porque no es otra cosa sino un milagro. Que cuando más mal estemos, cuando peor nos encontremos, si confiamos eso a Dios y si derramamos nuestro corazón a Él, entonces algo pasa en nosotros. Esa es la paz que Él promete, que el mundo no conoce, Exacto. que no tiene capacidad de entendimiento y da lugar a un sentimiento de gratitud y alabanza. Eso no es normal y eso Pablo lo expresa muy bien. En 1 Corintios 4, 6 al 8 dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y aquí está la clave: con acción de gracias. Y a continuación, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso, amigos míos, es un milagro. Sí. Y si vamos también al Salmo 103, 2, dice: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, de sus bendiciones, de todo lo que Dios nos ha dado en esta vida, ¿no? No debemos olvidar todas esas bendiciones, porque Dios se acuerda de nosotros, Dios actúa, es acción y es reacción. Sí, así es. Y además es que se complace en dar nuevas oportunidades. Como profesores a veces nosotros deseamos, ¿no?, dar nuevas oportunidades. De hecho, el sistema ya recuperación, ¿no?, para que el alumno se motive, no se desespere, quiera mejorar, quiera crecer, porque vivimos en la ley de que el error forma parte también, ¿no?, de la vida. Entonces, quedarse en la culpa, claro, tenemos memoria de lo que hemos hecho, es nuestra autobiografía, pero el perdón, como tú bien dices, es que la culpa, que el recuerdo no se convierta en culpa. Y que la culpa no alimente un recuerdo en bucle, sino que el perdón rompe esa cadena y nos libera a una nueva oportunidad. Yo creo que si recordáramos más lo que Dios ha hecho por nosotros, como dice el jueves, no olvides ninguno de sus beneficios, seríamos muy distintos con Cristo. Él ha hecho tanto por mí. Yo en 2019, marzo, compuse unas pequeñas palabras, no me atrevería ni a decir que es un poema, que es como una oración de que era el perdón. Y lo titulé Perdonar es amar y viceversa. Venga, queremos Adelante, escucharlo, adelante. queremos escucharlo. Sí, en nuestra oración de hoy. Dice, perdonar es ser libre de enemistad, un anhelo vital,
Perdonar es reconocer la derrota del mal, desear la luz de la bondad. Perdonar es iluminar nuestro universo existencial, crear una nueva propuesta para amar. Perdonar es educar para la libertad, no encadenarse a la maldad. Perdonar es una invitación divina sin par, una caricia humana sin más. Perdonar es ser capaz de curar heridas aún por cicatrizar, de mirar con acogedora amabilidad. Perdonar es la voluntad de olvidar la emoción dañina suscitada, anticipar la realidad positiva deseada. Perdonar es desear existir en la eternidad, decir divinidad en el hablar. Perdonar es amar para vivir en paz, increciendo de menos a más. Perdonar es retornar al hogar, el infinito universo sin final. Perdonar es mostrar las buenas noticias, la esencia de Cristo a los demás. Perdonar es encarnar para reflejar las enseñanzas del enviado del Papa Celestial. Amén. Amigos, hemos llegado al final. El himno que les recomendamos es el 53, O Amor de Dios. Es un himno fantástico, les invito a que lo escuchemos. Gracias, José Manuel, muy bonito tu escrito, muy bonito tu poema. Gracias. Pues Dios alabado sea Dios, ¿no? Amén. Y gracias, Milka, por tus palabras. Un placer, como cada semana. Así es. Nos vemos en la próxima lección. Dios los bendiga. Igualmente. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así, experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.